Está con nosotros el ingeniero Enrique Pita, él es vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, que ha tenido mucho trabajo en estos días y puntualmente ayer, cuando se presentó un informe técnico que no dice relación a ninguna supuesta irregularidad cometida por los aportantes o por los partidos, que posiblemente no reportaron aportes, etcétera. ¿De país o en general? Entiendo que ya nos explicará el ingeniero Pita. Ese informe que no puede vincular al proceso electoral con el caso Arroz Verde, ¿es solamente investigación de país o de todos los partidos en general, ingeniero Pita? Es solo una investigación de las cuentas de país, Ya. porque estaba relacionado con la investigación de Arroz Verde en términos generales. Ya. Pero yo creo que es importante un poco hacer historia de toda esta situación. Hace aproximadamente 6 meses o 7 meses, la Asamblea Nacional exhortó al Consejo Nacional Electoral a preparar un informe respecto a esta situación, cuando comenzaron a hacer pública toda la información, los hallazgos que se habían hecho respecto a todos estos aportes e irregularidades a las campañas de las candidaturas de Alianza País. Después de cerca de 6 meses de que se haya producido tal exhorto, recién los departamentos de fiscalización y asesoría jurídica presentan un informe. Obviamente al Consejo Nacional Electoral en la persona de la presidenta. Pero al mismo tiempo, durante este periodo, se decidió a nivel del Consejo, a nivel del Pleno, formar una comisión de delegados de cada una de las consejerías para efecto de analizar esta situación. O sea, no dejar solamente la parte formal, oficial, legal, para que trabajen, esto es fiscalización y asesoría jurídica, sino también nuestros funcionarios. Aquí surgió una particularidad. Vuelve a armarse un informe de mayoría y de minoría, o sea, un poco como que se replica lo que pasa en la Asamblea. No, y lo que pasa en el mismo Consejo Nacional Electoral, que hay una mayoría y una minoría. Se vuelven a armar grupos, 2 de minoría que representan al consejero Verde Soto y a mí, y otro de mayoría que representan a los otros 3 consejeros, y presentan 2 informes. Particularidades. El informe de minoría, y obviamente no solamente que hacen los análisis de toda la información con la que se contaba, sino también llegan más allá a analizar los informes de asesoría jurídica y de fiscalización. Correcto. Conclusiones. Que el grupo de minoría, los 2 de minoría, concluyen que los informes de asesoría jurídica y de fiscalización son muy superficiales. No habían profundizado en la análisis de la investigación. Y se demoraron 6 meses. ¿Verdad? Buena conclusión. El informe mayoría, al contrario, avalaba la idoneidad de estos 2 informes, de estos otros 2 informes. Esto fue presentado al Pleno hace 3-4 días, el viernes exactamente, de la semana pasada, y obviamente surgió esta desconfianza respecto a estos documentos. Nuestra suposición es de que el grupo de mayoría de los consejeros se alertó de lo que iba a pasar. ¿Y qué es lo que iba a pasar? Que iban a aprobar el informe de asesoría jurídica y de fiscalización que exoneraba de total y absoluta responsabilidad respecto a alguna irregularidad en términos electorales a esta organización política. Porque los 2 informes a los que estoy haciendo mención no son vinculantes. Sí son vinculantes los 2 formales y oficiales. Correcto. Y a última hora se decide devolverlos. ¿Para qué? Para que incorporen los hallazgos o las conclusiones de estos 2 informes vinculantes. ¿Y les dieron algún plazo para que...? No se ha dado plazo primero, es donde nosotros cuestionamos toda esta situación en términos de la falta de seriedad institucional, que después de tantos meses lleguemos nosotros a hablarle a la ciudadanía de un informe formal, oficial, vinculante, de funcionarios institucionales, que fue conocido por la señora presidenta previamente, porque no creo que la señora presidenta no haya conocido los informes de sus 2 departamentos Obviamente más importantes y lo haya puesto en conocimiento del Pleno, y recién en ese momento dan marcha atrás para volverlos para atrás. Para mí que obviamente cuando
esto se hizo público y estaban alertados de cuál iba a ser nuestra posición en relación a estos informes, es que se alertan. ¿Qué es lo que está pasando? Y permítame que estoy siendo muy extenso respecto a esto. Que esto ha permitido que aquellos que están siendo responsabilizados de irregularidades en términos de aportes de campañas, entiéndase, campaña de Alianza País y tal, hoy dicen la función electoral nos ha exonerado. Claro. Pero ingeniero Pita, permítame una reflexión aquí también. ¿No será que el problema es que como la ley, el propio Código de la Democracia tiene tantos vacíos, los partidos, y hablo en términos generales, ejemplo, la candidatura X podía gastar $1.121.000 y resulta que le presentan las cuentas por $1.120.060, casi exacto, porque la ley mismo es la que, por ejemplo, no puede controlar la precampaña, que es una queja que han tenido. Entiendo que hasta usted me parece haberle escuchado que no hay todavía cómo regular la precampaña. ¿No será que por allí está el problema, que es la ley mismo la que permite estas cosas? Es verdad, es absolutamente verdad. Lamentablemente, como está establecida el Código de la Democracia hoy día, pasado un periodo de, creo que son ya 15 días de que se concluye un proceso eleccionario, los candidatos con sus responsables económicos tienen que presentar sus cuentas. ¿Qué son sus cuentas? Pues un registro de ingresos, claro, ingresos y gastos. Nadie reconoce yo gasté más. Así es. Claro. Por otro lado, también es cierto que no se autorizan aportes de empresas, y solamente personas naturales. Por lo tanto, lo que se hacen es buscar prestanombres de mucha gente que dice, ve, te voy a hacer aparecer como que das $10.000. Sí. Eso es verdad. Sin embargo, dada la seriedad con la que tiene que trabajar la función electoral, dada la gravedad de las denuncias, dada la necesidad de transparentar hasta el fondo situaciones muy particulares que en su momento han sido detectadas, yo creo que podríamos haber ido más allá, porque el análisis tampoco limita en un momento dado. Dice analizar cuentas, origen, montos y destinos. Bueno, yo no me quedo en el origen que Enrique Pita dio X. Me quedo contento porque está un número de cédula, porque este individuo sí existe, por lo tanto, me voy más allá. El origen, ¿tenía los recursos suficientes para dar? ¿Cuál fue el origen de esos recursos? ¿Tenía una capacidad económica que permitía, no son dineros oscuros? No justificados. Así es. El destino es el gasto, definitivamente. Pero usted ha tocado un punto importantísimo, el origen, porque entiendo que ya es una especie de clamor de la gente que hace política, que en realidad debería generarse en algún momento una reforma en el Código de la Democracia para que lo que investigue siempre el CNI tenga más cuidado, sea justamente en el origen de los aportes. Porque ¿sabe qué pasa, ingeniero? Con mucho respeto se lo digo. El código un poco induce a los partidos, a ciertos partidos que gastan más de la cuenta, a mentir. Porque les pone un límite y pasa lo que usted dice, se le ponen 4 o 5 nombres y no gastan un centavo más en papeles, pero gastaron 50 veces más. ¿No será mejor, quizá, preocuparnos más del origen que del monto del gasto electoral? Bueno, esto es parte de lo que hay que considerar en las reformas al Código de la Democracia. Origen. Hay que demostrar quién es que está aportando, y para eso es necesario que la ciudadanía, todos, usted, yo y todos los ecuatorianos, podamos ver en línea quién está aportando. Si Juanito, Mariquita, Pepito están dando dinero, bueno, nosotros sabemos, aquí nos conocemos todos. Que la información sea pública. Que sea pública. Antes de la liquidación. Así es, sea bancarizada, correcto, en línea, de tal manera que todos nos podamos entender. Esa es una buena idea. Que los gastos y las aportaciones sean monetizadas. Aquí aparece como que me donaron camisetas y esa donación es de $1.000, pero no, las camisetas cuestan $1.50 y me donaron 50.000 camisetas. Claro, a lo mejor son a colores y toda la cosa. Claro, por lo tanto, tiene que ser monetizada. Y también en línea, de tal manera de que en algún momento dado cualquiera pueda sumar y restar y decir, oye, te están cuenteando. Tiene que haber fedatarios que pudieran ir en un momento dado a mirar
si efectivamente el costo de una movilización, si un costo es lo que se ha reportado. Es lo que se ha reportado. De tal manera que hay maneras de controlar. Pero esa propuesta no están en el proyecto presentado por el CNE en la Asamblea. Mi estimado amigo, hay, y voy a exagerar por supuesto, 22.354 propuestas y creo que no van a pasar ni 100. Lamentablemente el tiempo tan corto, por un lado. Por otro lado, los intereses coyunturales políticos de los diferentes grupos políticos que tienen que tomar la decisión hace que todo sea selectivo. Tengamos una desconfianza altísima respecto a que se va a hacer reformas en profundidad. ¿Usted teme entonces que las reformas no serán las que el Ecuador necesita serán en la para profundidad que uno cree que deben hacer? Insisto, el tiempo. Ya esto tiene que estar hasta prácticamente fines de este mes. Pero el tiempo nomás o las mañas políticas también. Las dos cosas. Yo creo que más que mañas son obviamente intereses y conveniencias políticas que en algún momento dado, como por ejemplo el tema Hunt. El tema Hunt no les conviene a los grupos políticos que tienen fortalezas en ciertas jurisdicciones como para cambiarlo, porque es más concentrado. O sea, la lista cerrada, ¿no? Así se llama. Esa es otra cosa. Lista cerrada sí creo que va a pasar. Ya. Hoy día usted puede votar por una lista cerrada o puede votar por entre listas. Así es. Hay el argumento, y yo estoy de acuerdo con aquello, que esto de alguna manera debilita las organizaciones políticas, ¿verdad? Porque esta suerte de reparto hace que las fortalezas que debe tener una organización respecto a la presencia de sus representantes sea débil. Se distorsiona, por lo tanto, también la cohesión de los mismos candidatos, porque comienzan ellos a trabajar por sus propios votos y no por votos de la lista. Eso creo que sí va a pasar. Pero al final del día yo pienso que hay jurisdicción, circunscripciones, control de gastos electorales, el tema de pre-campaña. Posiblemente se la vaya a tocar, se la vaya a maquillar, pero no van a ser modificaciones. No va a haber cambios de fondo. Dígame, antes de darle paso a Steven, finalmente la asignación que estaba pendiente, que por alguna razón se demoró, la de Creo, ¿ya fue resuelta? No. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Esta es una historia lo que se quedaron sin quórum. Le comento la historia, porque yo la viví, yo estuve ahí, no me la contaron. El tema es el siguiente, el punto a tratarse en el Pleno era precisamente la asignación de los fondos partidarios sobre los informes pertinentes de los organismos internos de la institución. Sí, les asignaron a todos menos a Creo. Pero aquí vienen ciertas consideraciones que las conozco yo porque estuve ahí. Cada informe tiene su número, por lo tanto hay que ir evacuando los informes de acuerdo a la numeración. Ahí ya cuando iban por la mitad, porque eran 7, yo ya me di cuenta que a Creo no lo trataron cuando le correspondía. Y tengo por ahí una servilleta que dice, que se la paso a Luis Verde Soto, le digo, están dejando a Creo hasta el último para ver cómo yo voto yo. Porque Verde Soto y yo veníamos absteniéndonos. ¿Por qué veníamos absteniéndonos? Porque considerábamos, por un lado, que el reglamento es discrecional y nos habíamos opuesto a ese reglamento mucho rato atrás. Segundo, porque no estaban ejecutoriadas todas las acciones pertinentes a esta distribución de fondos. Y si estábamos distribuyendo hoy y mañana se decidía, cuando ya se ejecutoría, significa que se terminan los plazos y se analiza toda la situación, habría que redistribuir, volver a revisarlo. Por eso nos absteníamos. Entonces venían 3 votos aprobando, 2 votos absteniéndose. Insisto en esto, Creo lo dejaron al último. Cuando llegó a Creo, sorpresivamente, comillas, sorpresivamente, si usted ve los videos, suenan los celulares. Los 2 consejeros que se levantan se fueron al baño. Claramente como que miran el celular. Alguien les dijo, ahora es cuando, y se fueron. Levántate y anda. Y se levantaron y andaron. Porque se salieron. Y dejaron a la presidenta con estos otros 2 consejeros, Pita y Verde Soto, que venían absteniéndose. En ese momento es que yo me alerto y digo, a ver, miren lo que está pasando. Como ella vota a favor y nosotros nos abstenemos,
creo se va a quedar sin asignación. Claro. Porque vamos a ser consecuentes con nuestra votación, no vamos a cambiarla porque se trata era de una jugada estratégica. Eso es lo que ellos no entienden y a través de redes vienen publicando esto. ¿Podrían haber que entonces votado los tres? No se trata de cambiar la posición ajustándola a los intereses, simpatías o conveniencias. Se trata de ser consecuentes con principios, valores. ¿Y cuándo tratan ese tema? No lo sé, ya dependerá de la presidenta. Fue una zancadilla. Fue una zancadilla. Sí, bueno, querían mirar a ver qué hacíamos y de ahí para adelante nos hubieran endilgado que somos fanáticos, aliados, simpatizantes de Creo y que si tomamos decisión. Obviamente yo a ellos sí les puedo decir exactamente lo mismo respecto a otras simpatías políticas. Sí, con todas las irregularidades que se presentaron en el último proceso electoral, ¿no? Y cuando ya están prácticamente contra el tiempo para ver qué tipo de cambios se hacen con el Código de la Democracia, ¿usted qué cree que son los puntos principales que deben ser modificados? Deben ser modificados porque tienen que ser modificados. O sea, hay 2 o 3 cosas puntuales que tienen que cambiar en el Código de la Democracia. Bueno, si la pregunta es Código de la Democracia, acuérdese que el marco legal que regula el quehacer de la función electoral es lo que es el Código de la Democracia. La otra cosa es cuál es el quehacer del día a día en lo técnico, en lo administrativo, para que no pasen estas cosas que en algún momento dado a muchos nos ha llevado a desconfiar de la idoneidad de los procesos. Son 2 cosas diferentes. En este momento se está trabajando en la revisión del programa informático. Y obviamente ahí hay recomendaciones, y yo he participado con mis recomendaciones sobre lo que se tiene que hacer. Creo que se está caminando bien en ese sentido. Es que todo el mundo dice, viene el apagón y las cosas cambian. Pero eso es lo técnico, porque el apagón uno puede regularlo por norma. Usted puede prohibir en el Código de la Democracia que no hayan apagones. Claro. ¿Y por qué nunca se ha aprobado una auditoría forense, informática, para revisar ese tan cuestionado sistema de exactamente lo que pasó en Bolivia, que después que hubo todo el despliegue de ruido alrededor de los resultados, hubo necesidad de entrar en eso que se llama auditoría forense, que significa también revisar en profundidad el proceso, y se encontró que habían irregularidades. Aquí no se ha hecho nunca. ¿Por qué no lo quieren hacer? No digo ustedes, pero en general nunca. No hay los votos para hacerlo. ¿Por qué? Bueno, no depende de los votos, depende de la cabeza, depende de la voluntad. Eso puede decidirlo la presidenta, por último. Depende de la ética y de la decencia política. Total. Es increíble. Oiga, 2 cosas que nos están preguntando. Bueno, una, ¿qué pasa que no han pagado a los medios de comunicación que facturaron por la campaña electoral pasada, que todavía hay mucho Ese es un atraso? problema que no necesariamente es responsabilidad de la función electoral. Nosotros nos movemos con recursos del Estado. Y el Estado no les ha depositado la plata. El Estado no nos ha ido asignando recursos. Y ahí ha habido y esa ya es una decisión de la presidenta, y creo que en eso ha actuado correctamente respecto a distribuir los panes de la mejor manera. Claro. Obviamente priorizando ciertas situaciones a su criterio, pero insisto, no es responsabilidad del CNE. Esos son los recursos que lamentablemente entonces, es el gobierno que no le pone la plata. Permítame solamente una pregunta cortita. Sí. Este actual CNE, tal como está estructurado, ¿qué tiempo más se va a mantener? Es decir, ¿cuándo existe la posibilidad de ser modificado al relevo? Nosotros fuimos elegidos por 5 años. ¿Ya? Y hubieran sido 7, pero ya habían corrido 2 de un transitorio por 5 años. Por lo tanto, vamos a estar ahí sentaditos 5 años. Es decir, ¿hasta el 2021? No, mucho más del 2021. ¿Mucho más? Pues claro, si el 2021 está aquí en la vuelta de la esquina. Claro. Es decir, a nosotros nos va a corresponder manejar el proceso presidencial próximo. Aquí hay también personas que nos preguntan cuándo va a entrar el CNE a un proceso de revisión de los nuevos movimientos políticos que han presentado firmas y que seguramente tienen pues algo de información represada por 1000 razones. ¿Cuándo van a entrar a esa revisión? Lamentablemente el Código de la Democracia considera que la presidenta, mujer hoy, que puede ser un varón en cualquier momento, el presidente es la máxima autoridad institucional
es la responsable en todo lo que es técnico, administrativo, financiero. Ya. Dependerá de ella tomar la decisión. Ha habido esa preocupación en más de una ocasión por parte de quienes somos consejeros respecto, y obviamente a través de la opinión pública, hay mucha presión también de la opinión pública porque esto se ha tratado. Hay mucha desconfianza de organizaciones políticas cuyo registro se validó sobre base de firmas. Sin embargo, también hay necesidad de mencionarlo para que la ciudadanía sea. El código de la democracia. En el derecho público usted solo puede hacer lo que está en la ley. Ya. No puede interpretar, irse más allá, Claro. me parece, creo, Claro. y pienso. No. Y no existe un artículo que establezca cómo descalificar una organización política, aun cuando haya tenido un vicio en su inscripción. Claro. Ojo. Permítame tanto, hacer la comparación, porque creo que es bien traído lo que le voy a decir. La Revolución Ciudadana, sus militantes o sus dirigentes están preocupados porque están haciéndose este proceso, no solo ellos, otros, este proceso de revisión de la firma. ¿Qué pasa si mañana el CNE detecta que a lo mejor hubo estas inconsistencias? ¿Pueden eliminarlos de...? No se puede. No se puede. Porque, insisto, es un vacío legal. Ajá. Porque el código dice que para calificar una organización política necesita tantas Claro, firmas, pero es que hay y tanto dos detalle, seguramente y tantas habrá dos no se puede y tres sí se puede. Pues. Depende. Bueno, ¿Quién sabe? Claro. es un poco lo que estamos mirando respecto al tema cuentas Claro, ¿no? claro. En el cual, ¿hasta dónde podemos llegar? Oye, Sí. también, aunque sea por respeto a ti mismo y por respeto a claro. la ciudadanía, ándate un poquito Pero más. bien. Aunque sea evidenciémoslo, pues. Lógico. Ya, ok, no vamos a poder sancionar, pero evidenciémoslo, pues. Claro. Para que la Pero como ciudadanía dice, sepa qué es lo que está pasando. como dice Jimmy, estamos en el país de todo se puede. O sea, todo puede pasar, e incluso a veces cita esa frase, aquí se ve volar hasta los burros. Lamentablemente esa camisa de fuerza que se llama derecho público y que solo puede hacer lo que está en la ley y no pueden irse más allá, hace que, por ejemplo, la precampaña electoral no se pueda Claro, sancionar. no se puede sancionar, Porque no hay sanción. esto es raro. En el código sí dice que es una infracción electoral la precampaña o la campaña anticipada. Pero no dice Pero no cómo define sancionar. qué es precampaña, no define Claro. de cuando ¿Cuánto corre, tiempo? no define Y eso no se ninguna puede hacer vía circunstancia. reglamento, no pueden hacer un Sí, reglamento pero ustedes. no puede establecer sanciones. La Ah, Constitución correcto. es muy clara. Usted no puede sancionar, no puede establecer, tipificar un delito si no tiene una sanción Correcto. establecida. Ahora, ¿ustedes han recibido algún tipo de denuncias de que hay candidatos o algo que ya estén haciendo pre-campaña? Sí. Hace pocos días motivó a que la presidenta anuncie, junto obviamente con sus dos consejeros de mayoría, con mucho despliegue, que iba a hacer una contratación. Esto es otra cosa como anécdota. En un pleno que la autoricemos nosotros consejeros que ella iba a contratar una empresa para hacer esta El control control de la precampaña. Pero nuestro argumento es, eso es ilegal. Primero, no está contemplado hacer un gasto respecto a algo que no lo vamos a poder utilizar, porque no vamos a poder sancionar. Los pueden acusar de Uno. peculado. ¿Verdad? Así es. Eh, Esa es, claro. 1. 2. La señora, usted tiene la autoridad como máxima autoridad para contratarlo. Y tan es así que hace pocas semanas contrató en $300,000 una campaña para cambiar la imagen o repotenciar la imagen institucional. Y ahí sí no nos pidieron a nosotros autorización. Por lo tanto, para mí también era una forma de involucrarnos. Claro, votamos en contra porque nos apegamos a la ley, no porque no quisiéramos que se haga. ¿Y para usted hay algún Votamos en contra y obviamente vino todo el despliegue de estos dos no quieren que haya control de precampaña. Oiga, y esto a propósito de la repotenciación de la imagen, ¿qué opina usted del juicio político a la señora presidenta? Yo considero que, por un lado, todos los que somos funcionarios públicos de ese nivel estamos expuestos al escrutinio público y en este caso de los organismos competentes, que llámese asamblea por estar en el nivel que estamos de consejeros del Consejo ¿Y qué Nacional Electoral. qué? Por un lado, estamos obligados o se nos puede hacer tal cosa. Y por otro lado es el derecho a la asamblea en algún momento dado también a plantear estas
juicios políticos, considerando pues que hay infracciones que a su criterio deben ser sancionadas. ¿Qué pecados ha cometido la Bueno, se presidenta? están estableciendo por parte de los asambleístas, entiendo yo, 3 cosas. La una es el tema de Yasunidos, la falta de respuesta a cuestionamientos, a impugnaciones, tal, a requerimientos legales por parte de Yasunidos. La otra es los incidentes de irregularidades detectadas en los ríos, en el último proceso electoral. Y perdóname, pero no me acuerdo cuál La es. tercera. Está bien, en todo caso, la tercera. 2 de 3 es bueno. Como decía, 3 razones, ¿quién que decía? La primera, la segunda y la tercera. Oiga, si hay alguna persona que quiere denunciar que hay alguien que está haciendo pre-campaña, ¿no? ¿Tiene que hacerlo, lo puede hacer como ciudadano común o tiene que algún movimiento político presentar esta denuncia? ¿Cómo pueden hacer si alguien quiere denunciar? Soy enfático en esto. Todos pueden denunciar lo que sea respecto a temas electorales. Pero lo que está pasando es que tenemos una norma que establece una infracción y no la sanciona. Claro. Esto es tener abuelita pero muerta. Exacto, o sea, es arar en el mar más o menos. Claro. Gracias al ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Ha sido sin duda muy, muy informativa esta entrevista.